Llegó una solicitud del honorable senador Senador Navarro para que se incorpore en la tabla de la comisión el proyecto de ley que modifica la ley de bosques para establecer la obligación de elaborar planes de prevención y combate de incendios forestales a los dueños de predios con aptitud forestal. Este boletín, señor presidente, fue refundido con otro proyecto de la comisión sobre el mismo tema y está para segundo informe con boletín de indicaciones. La última sesión que se tuvo fue en el año 2016, en que el Ejecutivo dijo que iba a presentar nuevos antecedentes, pero en el intertanto después se presentó el proyecto de Cernafor, que también contiene materia sobre incendios forestales, y ese es el estado de la situación. En materia de tablas, señor presidente, su señoría, la Secretaría elaboró un comparado agrupándolos por materia y el articulado, en que lo tienen todo en sus carpetas. En la primera página estamos hablando de las zonas de prohibición y todos los artículos que se relacionan con la zona de prohibición, que es el 63 cuáter, el inciso segundo del 63 quinques. Después el inciso tercero del artículo 64 bis, que está aprobado, pero hay que incluirlo. Después pasamos al alzamiento o mantención de la prohibición con el 63 quinques. Después vemos los criterios para declarar zona de restricción y de prohibición, partiendo por los criterios de restricción y después los de prohibición. La obligación de información y sanción para las zonas de prohibición que establece el Ejecutivo, y el recursos hídricos habla de prohibición y restricción. Y después entramos de lleno a las zonas de restricción, con sus artículos 62, 62 bis, 62 ter, 62 cuáter y 62 quinques. Y a continuación viene recarga de acuíferos con el 65 y la indicación nueva del Ejecutivo 36 bis y 66 bis. Y ahí terminamos con la recarga. Ya, entonces pasamos a la página primero, ¿lo tienen todo? Sí. El comparado. Ya. Zonas de prohibición. Corresponde en el código el artículo 63 y como aparece en la tercera columna, se rechazó la indicación 63 bis que estaba tingente con esta materia. Entonces corresponde ver el artículo 63 cuáter, que señala: cuando los antecedentes técnicos de un determinado acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común justifiquen la declaración de zona de prohibición, junto con los antecedentes técnicos que la sustenten y la resolución que contenga la decisión de decretar zona de prohibición, se deberá elaborar un informe sobre la necesidad de establecer una reducción temporal de las extracciones de agua subterránea de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 bis. Dicho informe deberá establecer el monto de la reducción y las condiciones bajo las cuales se mantendrá vigente. La Dirección General de Aguas deberá tener en consideración la preferencia para los usos domésticos de subsistencia en la implementación y fiscalización de la medida de reducción temporal. Las comunidades de agua subterránea ubicadas en zonas de prohibición deberán contar con un acuerdo de gestión de recursos hídricos de carácter público, el cual deberá contener las medidas de reducción, redistribución, mitigación e inversión necesarias para evitar las consecuencias negativas de la falta de disponibilidad del recurso hídrico, estableciendo usos prioritarios y medidas para satisfacer los usos domésticos de subsistencia por sobre los demás usos. Los acuerdos de este tipo que hayan sido validados por el panel de expertos en recursos hídricos reemplazarán las medidas de reducción temporal que pueda establecer la Dirección General de Aguas. Sobre este tema se ofrece la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradecer nuevamente la invitación a la mesa. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Existe una suerte de desconexión entre los instrumentos que limitan la constitución de nuevos derechos y aquellos instrumentos, en el fondo, que se refieren al ejercicio de los mismos. Lo que nosotros estamos planteando en este punto es generar una interconexión entre lo que son los decretos de escasez, la declaración de zona de prohibición y los instrumentos que permiten limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua.
Hoy día esto no existe en el código, hoy día la declaración de una zona de prohibición no conlleva la necesidad de evaluar el comportamiento del acuífero de manera tal que la DGA establezca una reducción temporal del ejercicio. Lo que queremos es que de ahora en adelante, cada vez que se revise y se identifique un acuífero que está en condiciones tales como para declarar una zona de prohibición, deba acompañarse con un informe que determine si es que es necesario implementar una medida de reducción temporal del ejercicio, medida de reducción que siempre tiene que tener en consideración la prioridad para el consumo humano y los usos domésticos de subsistencia. Y por otro lado, estamos planteando que existe una responsabilidad de las comunidades de aguas subterráneas, que a la larga van a ser los que tienen que fiscalizar en terreno la operación de estos acuerdos, para que implementen estas medidas y para que se preocupen de su cumplimiento. Presidente, lo que pasa es que hay varias disposiciones en el 63.4 que ya están contenidas en otros artículos. Por ejemplo, el artículo 62 ya sanciona el prorrateo, y en el artículo 5 bis, el inciso cuarto, establece las prioridades de uso. Entonces eso que está en el 63.4 del gobierno ya está contenido en otros que han sido aprobados por, no sé, la votación, pero bastante unánimemente. Y por otro lado, el inciso primero del 63.4, donde se establece toda los antecedentes técnicos, determinado un acuífero, etcétera, eso está en el artículo 63 del Código actual, que nosotros en la Comisión de Recursos Hídricos no modificamos, y donde establece que la Dirección General de Aguas podrá declarar zona de provisión mediante resolución fundada. Entendemos que la resolución fundada se toma tras un proceso, ¿cierto?, de recopilar antecedentes específicos en relación a un acuífero. Y lo otro, el inciso segundo del 63, aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, otorga a las comunidades de agua la facultad de organizarse y no pueden, ellos pasado un tiempo no pueden solicitar cambios de punto de captación de la zona donde están. Entonces, y el gobierno también habla de las comunidades de agua subterránea y les pone una nueva obligación que en realidad, en mi opinión, rebaja los niveles de resguardo de la sustentabilidad del acuífero, porque les deja a ellas la posibilidad de tomar acuerdo entre ellos acerca de las medidas que van a resolver cuando se declara la zona de prohibición. Entonces yo creo que hay disposiciones ya contenidas, ya aprobadas, y en mi opinión el tema de las comunidades de agua, como está propuesto por el gobierno, rebaja bastante el resguardo de la sustentabilidad del acuífero. Entonces yo propondría rechazar, presidente. Que volvemos a los temas que ya hemos conversado con anterioridad con el Ejecutivo, y que dice relación con que la propuesta finalmente, lo que dice aquí, debe ser visada por el panel de expertos. Y como todavía estábamos ahí viendo ese tema, porque claro, a mí me parece bien que la sociedad civil que está administrando el agua tenga una opinión y facilite, digamos, que no que todo venga desde arriba, pero que claramente, dado la importancia del recurso, debe ser fiscalizado, que estos acuerdos no impliquen, digamos, en etapas de escasez, ocupar todo el agua y redistribuirse entre ellos, digamos. Pero el problema es que volvemos al punto de que el panel de expertos hoy día no está estructurado como por lo que quisiéramos nosotros. Y por otro lado, ¿por qué no, en vez del panel de expertos, la DGA directamente? No hubiera sido más, porque es más expedito, creo yo, mirado de cómo está constituido, digamos, o presentado el panel de expertos. Es más difícil que eso, la operación se haga. O sea, yo confío mucho en las personas, creo que es importante la participación, pero yo hubiera colocado acá, digamos, validado por la DGA, porque eso es como la práctica más real, creo yo, dado que este panel de expertos, así como está formulado,
no es algo permanente, no está instalado en la DGA. Esa es mi opinión. ¿Votemos, presidente? Solamente para clarificar, efectivamente hoy día el código y las indicaciones que están aprobadas existen referencias a la reducción temporal del ejercicio en el fondo y a lo que es la zona de prohibición, pero lamentablemente no las conectan en el fondo. Y hoy día no hay ningún mandato en el fondo, no hay ninguna obligación para que la DGA, declarada una zona de prohibición, haga el análisis de la reducción temporal del ejercicio. Y por otro lado, en ningún caso la pretensión es rebajar el estándar, sino que incorporar un responsable más. Hoy día lo que ocurre es que estamos con la necesidad de potenciar la creación de estas organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, en el fondo, y necesitamos que se responsabilicen también, en el fondo, por la gestión del acuífero. Si en definitiva son ellos los que están explotando las aguas, y el día de mañana, aun cuando sea la Dirección General de Aguas que imponga la reducción temporal, en el fondo, son ellos los que operan los pozos y los que operan el sistema en forma directa. Por lo tanto, es clave que seamos claros, en el fondo, en transmitir el mensaje que lo que necesitamos es que las comunidades de agua asuman con responsabilidad la gestión del acuífero y que dentro del esquema de distribución que ellos establezcan el día de mañana, si es que hay un esquema de distribución, en el fondo se reconozcan expresamente estas potestades. De otra manera, esto no queda contenido en ninguna disposición legal. La Dirección General de Aguas no tiene, en el fondo, la obligación de hacer esta revisión de la reducción temporal del ejercicio, del comportamiento, cuando declare una zona de prohibición, y siguen desconectados ambos instrumentos. Vamos a tener, por un lado, una limitación a la constitución de nuevos derechos y, por otro, una reducción temporal del ejercicio que no necesariamente van a conversar si es que no damos el mensaje claro de conectarlo. Senadora Proboste, ¿cómo vota el inciso 63, el artículo 63? En contra. Senadora Muñoz. Senadora Aravena. Yo voy a aprobarlo, aun cuando, insisto, yo lo hubiera incorporado en la DGA, porque creo que es importante la participación. Al final no todo tiene que ser desde lo administrativo. Señor presidente, queda rechazado por 3 votos y 1 a favor. Vamos entonces al quinto. Ahora corresponde en la página 3 el inciso segundo del artículo 63, que en definitiva es lo mismo aprobado por los recursos hídricos, con la salvedad que agrega el último párrafo, que se refiere a la Dirección General de Aguas, deberá previamente identificar y delimitar dichas zonas. Dice así el inciso segundo: las zonas que corresponden a acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bosquedales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones sin necesidad de declaración expresa. Hasta ahí es lo mismo que recursos hídricos. Y agrega: la Dirección General de Aguas deberá previamente identificar y delimitar dichas zonas. A propósito de la identificación y delimitación, no había habido acuerdo de la Comisión con esa requisito adicional. A propósito, si esto lo definía Medio Ambiente o la DGA, había todo un debate ahí, y esto lo discutimos antes. Sí, doy la palabra al Ejecutivo. Quisiera pedir que Mónica Musalem, que es nuestra jefa del Departamento de Conservación, nos pueda explicar de nuevo un poco el punto, porque nos parece de suma relevancia dejar un vaso comunicante que sea en el fondo con el Ministerio de Medio Ambiente para estos efectos, en el fondo para no generar descoordinaciones institucionales. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería complementar una discusión que se había dado con el artículo 58 hace algunas sesiones atrás, donde se combina esta declaración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas. A nosotros nos parece que el Ministerio de Medio Ambiente tiene una especialidad indiscutible en la delimitación del ecosistema que se quiere proteger, eso no hay ninguna duda, pero creemos que queda mejor radicado en la Dirección General de Agua la obligatoriedad por la especialidad de definir el sector acuífero que alimenta ese ecosistema destacado por el Ministerio de Medio Ambiente o por la CONADI en el caso de que sirva de subsistencia para las comunidades. Y en ese sentido a mí me parece que se explicite
que previamente tiene que quedar delimitada la zona y se refiere a la zona acuífera, no al ecosistema protegido propiamente tal, sino que puede ser una extensión territorial más grande, me parece que es correcto que quede, por la especialidad técnica, en manos de la DGA. Eso. En el fondo, porque hoy día en los términos que está redactado puede darse el escenario en que el Ministerio de Medio Ambiente o CONADI definan una zona protegida particularmente y que todavía no esté deslindado el acuífero o la magnitud del acuífero o los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, y en definitiva, a falta de conexión, en el fondo no va a quedar claro cuál es la extensión de la prohibición. Y como esto tiene un correlato espacial en el fondo y un correlato que requiere competencias específicas distintas, en el fondo, la delimitación de un acuífero no necesariamente corresponde a las características ecosistemas de uno de los humedales ubicados dentro de ese acuífero. Creemos relevante que exista esta interacción entre las distintas instituciones para que no quede disociado y para que el día de mañana no nos ocurra que tengamos humedales protegidos en acuíferos no deslindados. Presidente, en la tramitación del proyecto en la Comisión de Recursos Hídricos, nosotros consideramos pertinente hacer referencia a una interrelación con el Ministerio de Medio Ambiente, dado que estamos tratando de sectores acuíferos que alimentan humedales y que, por cierto, son ecosistemas que están muy bien registrados en ese ministerio. Sobre todo hoy día se ha avanzado mucho más en relación al registro de lo que había el año 2017, que cuando evacuamos. Entonces, por eso creemos que es muy importante que permanezca tal cual nosotros aprobamos el inciso segundo del artículo 63 que estamos ahora tramitando, y que en la letra B, la letra C es la que estamos discutiendo ahora. Yo, Presidente, me inclino por mantenerlo, sobre todo en estos momentos en que tenemos severas restricciones mayores aún, medioambientales mayores aún que la que tuvimos en los años en que tramitamos este proyecto, que fue el 2016-2017. Presidente, como Ejecutivo queremos insistir en la necesidad de incorporar un órgano técnico como es la Dirección General de Aguas para poder establecer la delimitación específica de cada uno de los acuíferos que van a quedar sujetos a esta condición que ya previamente está aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos, como bien decía por su intermedio la senadora Muñoz. El Ministerio de Medio Ambiente y ninguno de sus servicios, con la ley que actualmente vigente, tiene ni las facultades ni las competencias para hacer un trabajo sobre el terreno como sí lo tiene la Dirección General de Agua. Al menos tiene las capacidades para poder específicamente delimitar el contorno del acuífero, de manera de poder también establecer claramente hasta dónde llega el grado de fiscalización que propone esta norma. Aquí estamos hablando de cómo en definitiva se van a aplicar respecto de predios particulares que a lo mejor están colindando con estos acuíferos de estas regiones específicas y que necesitan tener claridad acerca, por ejemplo, de si pueden hacer alguna explotación subterránea o superficial del recurso. Por eso nos parece fundamental que la Dirección General de Aguas tenga la facultad que el Ejecutivo propone, manteniendo el resto de la letra tal como la aprobó la Comisión de Recursos Hídricos. Gracias, Presidente. Lo que a mí me pasa es que esto es como un trámite más, y dada la situación de apremio en que se definen estas prohibiciones, yo creo que le agregan, se entiende que es la DGA la que tiene estas facultades, es por resolución fundada la DGA, y la DGA tiene el deber, ¿cierto?, de acopiar todos los elementos técnicos en la investigación, en los conocimientos. Entonces no entiendo por qué tiene previamente que identificar y delimitar dicha zona. Eso es lo que usted agrega. Sí, pero eso está por resolución fundada. Eso lo dice el inciso primero del 63. Entonces uno entiende que va coligado ahí con las disposiciones que están ya establecidas como de mandato hacia la DGA. Yo esto entiendo como una tramitología que va a entorpecer la celeridad con que se deben tomar estas decisiones.
solo para efectos de que quede en acta y para efectos de la historia de la ley. Entonces, estamos entendiendo que en la práctica la delimitación de acuífero tiene que estar previamente a que opere en el fondo esta prohibición, porque si no, dado que son competencias técnicas distintas y la delimitación de un acuífero en el fondo se hace en base a información geológica, estudios de tipo de suelo y caracterizaciones geofísicas distintas a aquellas que utiliza el Ministerio de Medio Ambiente o CONADI para efectos de delimitar en el fondo el objeto de protección. Me parece que podríamos en el fondo mantenerlo así, pero bajo el entendido que tiene que estar deslindado el acuífero previamente, si no en el fondo vamos a tener una superficie del territorio bajo un concepto de prohibición sin saber hasta dónde llega. El Ministerio de Medio Ambiente define el acuífero protegido. Claro, pero no define la delimitación, no la hace. Claro, el ecosistema. El ecosistema puede ser gigante. O puede ser pequeño. Claro, pero no tiene la facultad para definir. Claro, pero lo que es acuífero, en el fondo, y los estudios geológicos, geofísicos, hidrogeológicos, en el fondo no están en la competencia. Entonces se puede dar esta definición. Cuando nosotros no tenemos deslindado todos los acuíferos del país. Pero cuando la DGA establece una resolución fundada, ese es un mandato que tiene una institución en la ley, y ese mandato significa copiar todos los conocimientos técnicos, las delimitaciones, porque acá cuando usted explicita aquello, porque eso es lo que usted explicita acá está implícito. Si yo establezco una resolución fundada, es porque como institución del Estado responsable, tengo conocimiento, he generado conocimiento técnico, científico. Entonces, esto a mí me parece como que desde la ley le estamos dando una posibilidad de una tramitología en un momento de exigencia de enorme celeridad para tomar decisiones, particularmente en situaciones de acuíferos que alimentan vegas y bofedales. Entonces, es como... Yo lo siento como una búsqueda de... Tiene la razón. De enredar un poco. Tiene razón. Si en el fondo, la única prevención que nosotros teníamos era en el fondo, dado que esto no se produzca una desconexión, porque como la declaración de ecosistema protegido, en el fondo, tiene una permisología o una tramitología de parte de medio ambiente, puede resultar que la Dirección General de Aguas no tenga en carpeta o no tenga en análisis la declaración de área de restricción o zona de prohibición de la misma zona. Entonces, la declaración de medio ambiente puede estar desconectada de la resolución fundada de la Dirección General de Agua. Entonces, la aprehensión que nosotros teníamos es básicamente cómo dejamos conectado. Si queda en el fondo en la historia de la ley, me parece bien en el fondo, si es que la interpretación que ustedes le están dando es esa, que efectivamente tiene que haber una resolución fundada de la DGA para estos efectos, creo que está salvado el punto. Siente que en zonas tan importantes como son acuíferos que alimentan humedales y bofedales, los elementos de resguardo de la sustentabilidad del acuífero deben ser mayores. Entonces, por eso aquí entiendo que podría haber una flexibilidad de ese resguardo, en la última frase que... Entendiendo el punto de la senadora y que efectivamente uno entendería que cuando se declara un sector digamos, protegido por el Ministerio de Medio Ambiente, tienen que haber opiniones y conversaciones, pero a veces en lo público esas cosas no son tan estructuradas. Entonces, quizás si no cambiando en nada, digamos, más que agregar un artículo hubiera incorporado en la definición de lo que salió de recursos hídricos vinculado o previamente identificada por la DGA la delimitación de dichas zonas o algo así, más que agregar otro artículo para que no se... Porque uno entendería, lo que dice la senadora tiene razón, o sea, uno entendería que hay conversaciones y hay definiciones que se hacen en conjunto, pero a veces no está de más, habiendo trabajado en lo público, que eso se hubiera agregado en lo que salió digamos de la Comisión de Recursos Hídricos, de tal manera que quedemos tranquilos de que existe efectivamente una definición desde la DGA respecto de delimitar con mayor precisión justamente estos acuíferos. Pudiera ser una alternativa, en mi opinión, tratando de compatibilizar, que a mí me parece razonable lo que estás planteando desde la práctica, ¿no? Concluyendo,
entendiendo la interpretación que le está dando la senadora Muñoz, yo creo que el punto efectivamente se salva, porque hoy día, claro, nuestro planteamiento es que esté deslindado el acuífero geográficamente, geofísicamente, antes de que el Ministerio de Medio Ambiente se pronuncie. Entendiendo la interpretación de la senadora, en el fondo es que, o sea, antes o después, en el fondo, son dos trabajos que tienen que discurrir en paralelo. En el fondo. Efectivamente, el área de prohibición, y nosotros tendremos que correr a definir el sector hidrogeológico de aprovechamiento común o el acuífero en la medida que salgan estas declaraciones de medio ambiente o de CONADI, independiente que sea antes, durante o después. Y yo creo que en ese punto, en el fondo, la senadora tiene razón, efectivamente nos permite y nos obliga, en el fondo, como instituciones públicas y órganos del Estado, a actuar de manera más coordinada. No. En la sesión anterior se había aprobado el inciso tercero de la indicación 64 bis y que se acordó ponerla en el artículo correspondiente a la zona de prohibición y que dice: cuando los antecedentes técnicos señalen que el efecto sobre la sustentabilidad no obedece a razones ocasionales, sino que a una situación de carácter permanente, deberá declarar zona de prohibición de acuerdo con el artículo 63, o sea, con este mismo artículo. La página 5. Ahora entonces estamos en la página 6 del comparado y vamos a ver el alzamiento o mantención de la prohibición. El recurso hídrico mantiene el texto vigente del Código en el artículo 64 y el Ejecutivo presenta la indicación 63 quinquies, que dice: en un plazo máximo de 5 años contado desde la fecha de la publicación de la declaración de zona de prohibición, la Dirección General de Aguas deberá someter a la revisión del panel de expertos en recursos hídricos la decisión de alzar o mantener dicha declaración. Hoy día lo que ocurre... ¿Explicar un poco la propuesta? Sí. Hoy día lo que ocurre en la práctica es que una declaración de área de restricción o de zona de prohibición puede ser... en el fondo, no hay límites para las presentaciones que se pueden hacer con objeto de alzarlas, levantarlas o modificarlas. Y eso implica necesariamente que la Dirección General de Aguas tenga que movilizar todos sus recursos en el fondo y tenga que realizar todos los estudios a requerimiento de parte. Lo que queremos en el fondo es que, independiente de poder excluir el panel de expertos en este punto hasta resolver ese tema, que exista un plazo de revisión permanente en el fondo de en qué situación se encuentra el acuífero, porque puede darse la condición que el acuífero esté más grave aún de lo que nosotros definimos antes, en el fondo. Y si no obligamos que la Dirección General de Aguas recurrentemente revise sus decisiones al respecto, en el fondo puede ser que nos topemos con una decisión que en su momento estuvo mal tomada y debe haber sido mucho más grave, en el fondo debe haber sido mucho más estricta. Y también, en el fondo, queremos limitar que este tipo de decisiones sean a solicitud de parte, en el fondo, sino que sea un trabajo del Estado, permanentemente revisar el estado de sus acuíferos para decidir si es que se alza o se agrava la situación, tanto en área de restricción como en zona de prohibición. Los argumentos que usted da son contrarios a lo que dice la propuesta del Gobierno. Por lo siguiente, porque se señala que si el acuífero estuviera en una situación más grave, pero aquí lo que se revisa cada 5 años tiene como objeto alzar o mantener dicha declaración, no ampliarla. Por tanto, si el acuífero está más grave, no ocurre eso. Segundo, cuando se señala que hay muchas peticiones que obligan a actuar a la Dirección General de Agua, pero aquí no dice eso, dice como un plazo máximo de 5 años. Eso no obsta que las demás solicitudes tengan que ser tramitadas. Aquí lo único que se hace es darle una carga adicional a la DGA, que está obligada cada 5 años a hacer la revisión. Pero en absoluto le libera la carga del trabajo que tiene. La norma vigente es una norma que lo que hace es que efectivamente
a petición de parte, se puede efectivamente hacer el estudio para efectos de ver si se alza o se mantiene esta declaración. Y no se establece ninguna obligación de 5 años. En este caso, cada 5 años está obligada la DGA a revisar. Y tendría que hacerlo respecto de todas las declaraciones. Eso es una sobrecarga adicional de trabajo. No es, al contrario, una liberación de carga de trabajo. Pero un solo punto, en el fondo. Nosotros, sin perjuicio que se rechazó, lo que planteamos en que cada declaración de área de restricción o zona de prohibición, en particular la de zona de prohibición, llevara por adhesión el análisis de las reducciones temporales de ejercicio. En el fondo, es que efectivamente la determinación de esa zona de prohibición, si se decide mantener, puede venir con una decisión de reducción temporal del ejercicio más potente que la que se originó en la primera decisión. No tenemos una situación más grave que la zona de prohibición en la legislación chilena, en el fondo. Es la limitación más grande que tenemos a efectos de la Constitución de Derechos de Aprovechamiento de Agua. Entonces, efectivamente, no hay una situación peor. Pero sí nosotros nos sometemos a un proceso de revisión permanente. Efectivamente podemos llegar a un punto en que la reducción temporal, que en el año 1 determinamos que no era necesaria, al cabo de 5 años nos demos cuenta que era absolutamente necesaria y requisito para efectos de continuar con la sustentabilidad de dicho acuífero. O quizás los antecedentes cambian. Sí. Lo que dice la norma de propuesta es que cada 5 años tiene que revisar para alzar, para mantener o alzar. Eso es lo que dice la norma que está propuesta, cada 5 años. Entonces, la DGA va a tener que revisar todas sus declaraciones cada 5 años. Y es una recarga adicional. La norma vigente es a solicitud de parte, obviamente lo puede hacer. Y la DGA de todas maneras pudiera hacerlo cuando quisiera, de acuerdo a las disposiciones generales. Pero aquí a solicitud de parte. Si se va a estar revisando cada 5 años todas las declaraciones, esa es una recarga de trabajo para la DGA. Entonces, a mi entender, no tiene sentido la norma, de acuerdo al propio fundamento que usted planteó. Le doy la palabra y después a la senadora Proboste. Pero en la práctica, en el fondo, a mí me permite sí solicitar presupuesto para efectos de poder hacer este trabajo. Hoy día, en el fondo, con los recursos que tiene la Dirección General de Agua, aunque quisiera, no lo puedo hacer. No, sabemos que es otro tema, pero en definitiva, hoy día no tengo cómo justificar este requerimiento, en el fondo. Yo para poder presentarle a DIPRES, en el fondo, la revisión de todas mis declaraciones de zona de prohibición y área de restricción, incluso es más. Hoy día, en el fondo, nosotros nos pusimos en campaña de revisar todas las declaraciones de área de restricción que tengo en el país, en el fondo, para efectos de poder transformarla en zona de prohibición donde se justifica esa decisión. Y tengo limitaciones presupuestarias para efectos de hacer las publicaciones en el diario oficial. Entonces, claro, efectivamente hoy día yo no tengo de dónde colgarme desde la perspectiva legislativa, en el fondo, para poder presentarme a DIPRES, en el fondo, y exigirle el presupuesto que necesito para estos efectos. No quiero monopolizar la palabra, así que después voy a argumentar. Senadora Proboste y senadora Muñoz. Presidente, lo último que acaba de señalar el Ejecutivo es contradictorio con el mismo texto vigente, porque el propio texto vigente en el artículo siguiente, que es el artículo 64, señala que la autoridad deberá dictar una nueva resolución sobre la mantención o alzamiento de la prohibición de explotar a petición justificada de parte, que era lo que señalaba usted, presidente, si así lo aconsejan los resultados de nuevas investigaciones respecto a las características del acuífero o la recarga artificial del mismo. Es decir, tal como se señala, esto pareciera ser inapropiado porque genera una nueva carga legal a la Dirección General de Aguas, porque le establece esta exigencia que cada 5 años tiene que revisar una medida que es además considerando que es una medida de protección bien significativa, pero que tal como lo señala el propio artículo 64, existen medidas en cómo se levanta esta situación. Entonces, este es el mejor argumento para que, si la preocupación es solo desde el punto de vista presupuestario, la Dirección General de Agua solicite anualmente a la Dirección de Presupuesto recursos para llevar adelante lo que está vigente en el Código, que es el artículo 64. Entonces, le pido, presidente, que coloquemos en votación. Presidente, muy breve, solo señalar que el artículo 64, como aquí ya se ha señalado, resguarda una de las provisiones máximas que tiene la ley para resguardar la sustentabilidad del acuífero, que es la prohibición. Entonces, partiendo de ese supuesto, el artículo 64 establece que solo a petición de parte y si lo aconsejan los resultados de nuevas investigaciones, ¿cierto?, se podrá levantar la prohibición. Dicho aquello,
¿cuál es el criterio para decir que cada 5 años se va a hacer esto? Sobre todo en un escenario de creciente sequía, escasez hídrica. Entonces, claro, 5 años puede ser mucho tiempo, mucho o poco tiempo, o puede ser que en 2 años más tengamos que nos digan que se van a revisar por petición de parte y por resultado de nuevas investigaciones se requiere resguardar, pero pueden ser en 10 años. ¿No? Entonces, yo realmente creo que aquí se está echando abajo el supuesto principal del artículo 64, que es seguir resguardando la sustentabilidad del acuífero. Entonces, yo creo que hay que dejarlo tal cual del 64, presidente. Senadora Aravena. Yo le agradezco la franqueza a Juan, porque entiendo el punto. O sea, la verdad es que no es muy diferente al anterior, la diferencia es que no actuamos, digamos, por solicitud de parte, sino que lo hacemos frecuentemente por un mandato, y eso implica un presupuesto que hoy día no tienen. Entonces, la verdad es que yo también coincido que el sentido es más complejo, porque no solamente van a tener que actuar de parte, porque eso va a existir igual, sino que además van a tener que hacer el estudio cada 5 años, que sin duda es necesario. Entonces, yo le pediría a la comisión que pudiéramos ver este tema el día lunes. Entiendo que va a presentar la DIPRE, que ya no es solamente nuestra preocupación por el comité de expertos con un presupuesto muy, muy, muy acotado para la importancia que tiene el agua hoy día en Chile, sino también este punto en particular, cuánto es lo que realmente se está dejando recursos para hacernos cargo de estas prácticas que entiendo que con poco personal, con poco equipamiento y con poca tecnología muchas veces hay que externalizar servicios para investigación, y hoy día ustedes no tienen los recursos. Así que yo la verdad es que voy a rechazarlo, porque el sentido de la indicación justamente yo creo que va más en el tema de la falta de recursos que tiene la institucionalidad, más que en el sentido propio de lo que era el efecto de la acción. En el fondo, lo que ocurre en la práctica es como el Estado no tiene cómo cuantificar cuántas solicitudes pueden llegar durante un año. En el fondo no tenemos cómo presupuestar la cantidad de recursos que vamos a necesitar para hacerlo. Y eso, en el fondo, entramos en un zapato. Insisto que ese argumento no corresponde a la norma propuesta. Por lo siguiente, usted dice, mire, como aquí hay muchas solicitudes, entonces tenemos que establecer un plazo de 5 años para que no haya una sobrecarga de trabajo. Y además necesitamos más recursos. Lo que aquí dice es que hay un plazo máximo. Por tanto, de todas maneras, de acuerdo a esta disposición, solicitud que llega, solicitud que hay que resolver. No la libera de esa carga. La única diferencia es que esta norma obliga cada 5 años a revisar. Y por tanto es un trabajo adicional. Con la norma que nosotros hemos aprobado, muy simple, se declara zona de prohibición y está prohibido. Punto. Si es que a petición de parte con antecedentes, ya sea por las características de los acuíferos o porque hay recarga adicional, cambió la situación, se puede entonces declarar su alzamiento. Eso es lo que dice la norma vigente. Aquí lo que dice es que cada 5 años todas las declaraciones de prohibición tienen que ser revisadas, todas. Y es una sobrecarga de trabajo, cuando la regla general es que se declaró la prohibición y salvo que hubiera nuevos antecedentes se tiene que mantener. Entonces, al final, es más carga para la Dirección General de Agua, no hay recursos adicionales porque los recursos no se los van a dar, a mí no me cabe duda, y lo que hay más bien es una especie como de, ¿cómo decirlo?, como de presunción que las cosas van a mejorar. Y yo creo que más bien la tendencia es que las cosas van a empeorar en materia de agua. Entonces, por tanto, no es que tengamos menos zonas de prohibición con el paso del tiempo. Lo más probable es que tengamos más zonas de prohibición. Ahora, obviamente, si lo que justificó la declaración de una zona de prohibición cambió, tendrá que realizarse el alzamiento. Nadie pone en duda eso. Pero es a solicitud de parte. Aquí lo que está haciendo es que se declara la zona de prohibición y cada 5 años se van a tener que revisar toda la zona de prohibición. O sea, la DGA, aparte de toda la pega que tiene que hacer, aparte que tiene que estudiar eventuales nuevas zonas de prohibición, aparte que lo que sea, todo el trabajo que tienen, además van a tener que estar cada 5 años revisando lo que ya declararon sin que exista ningún antecedente que la situación mejoró, solo porque lo dice el mandato legal. Yo por eso voy a rechazar la propuesta. Votamos. Yo entiendo que habría unanimidad para rechazar. Sí. Rechazado, 4%. Corresponde ahora pasar a los criterios para declarar zona de prohibición. Y los criterios que están en la misma página 6.
La indicación del Ejecutivo parte primero con los criterios para zona de restricción, los incisos primero, segundo y tercero del artículo 63 que están en la tercera columna, que dice, y esto no lo contempla la Comisión de Recursos Hídricos, dice, cada 2 años la Dirección General de Aguas evaluará los parámetros y antecedentes que sirvieron de base para declarar el área de restricción de un determinado acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común. Si las circunstancias que sirvieron de base para declarar el área de restricción se conservan sin variación, se mantendrán dicha declaración. Si se demuestra que la suma de la explotación efectiva de los derechos de aprovechamiento definitivos y provisionales existentes en un área de restricción no constituye riesgo para la sustentabilidad del acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común, la Dirección General de Aguas, teniendo en consideración la recomendación del panel de expertos en recursos hídricos, adoptará la decisión de alzar total o parcialmente la declaración de área de restricción. En caso de alzarse la declaración, los derechos constituidos en calidad de provisional podrán transformarse en definitivos, en la medida que sus titulares demuestren el uso efectivo de las aguas en los términos concedidos hasta completar el caudal establecido como sustentable en el alzamiento. Para estos efectos tendrán preferencia para transformarse en definitivos los derechos provisionales constituidos de mayor antigüedad. Hasta ahí porque después parte con la zona de prohibición. Esto se refiere a restricción. Adelante, el Ejecutivo tiene la palabra. Aquí, a diferencia de lo que señalábamos con la zona de prohibición, la idea es que las áreas de restricción sean periódicamente revisadas. Revisadas ya sea para determinar si es que es susceptible de alzarlo, y aquí estamos proponiendo un cambio fundamental en lo que ya existe. Hoy día, en un área de restricción se pueden constituir derechos provisionales, y si cada uno de los titulares de los derechos provisionales individualmente demuestra el uso ininterrumpido de esos derechos de aprovechamiento, pueden solicitar individualmente que estos derechos provisionales se transformen en definitivos. El cambio que estamos planteando es que esto no ocurra si es que no se alza la declaración de área de restricción total o parcialmente, en el fondo, que efectivamente este derecho provisional en el fondo no se transforme en definitivo en un área de restricción, por el hecho que pudo demostrar el uso ininterrumpido en el fondo sin perjuicio a terceros en un trámite ante la DGA, sino que solamente se puedan transformar de provisionales a definitivos si es que la autoridad determina que su declaración de área de restricción es susceptible de acotarse o alzarse. Y en el mismo ejercicio, en el fondo, cada 2 años, es revisar si es que se mantienen las condiciones, bueno, se mantiene la declaración de área de restricción, si lo que se pretendía proteger, y eso es lo que se refieren los incisos siguientes, en el fondo, se ha visto agravado, es que pasemos inmediatamente a zona de prohibición, y no permanezcamos en esta lógica de área de restricción ad eternum, constituyendo derechos provisionales en el fondo que quizás no tienen ninguna razón de ser, y que podamos dar mensajes claros en esta línea. Eso es lo que estamos proponiendo en este punto. Presidente. Presidente, la intención del Ejecutivo en estos primeros incisos que han leído queda bastante clara, en que lo que busca es a promover estos alzamientos. Ya lo vimos respecto del área de prohibición, ahora en el área de restricción. En el área de prohibición lo que buscaban era por la vía de los estudios cada 5 años, ahora en el área de restricción lo mismo. Y yo creo que va en contra, por lo menos, de lo que nosotros aspiramos, que es un principio mucho más precautorio frente a la fragilidad que hoy día tiene nuestro sistema hídrico en general. Entonces, creo que sería bueno si lo colocamos en votación, presidente. Sí, votación. En votación, entonces, artículo 63, inciso primero, segundo y tercero. Senadora Proboste. Senadora Muñoz. Senadora Aravena. En contra. Señor presidente. En contra. Queda rechazado por unanimidad. 4-0. Ahora vamos a los artículos 4 y 5 del artículo 63, que se refiere a las zonas de prohibición.
Página 8. En caso de manifestarse alguna de las circunstancias que con la declaración de área de restricción se pretendía evitar, la Dirección General de Aguas, teniendo en consideración la recomendación del panel de expertos en recursos hídricos, decretará zona de prohibición, en cuyo caso deberán limitarse o suprimirse los derechos constituidos en calidad de provisional. Esta medida también podrá ser declarada a petición de cualquier usuario de la respectiva área. Las áreas de restricción que se levantan o zonas de prohibición que se establezcan se publicarán en el sitio web institucional y el diario oficial los días 1 o 15 de cada mes o el primer día hábil siguiente si aquello fuera feriado, momento en el cual se entenderán notificadas. Vamos a leer el artículo 67 de la Comisión de Recursos Hídricos. La Comisión de Recursos Hídricos aprobó para esta materia el artículo 67 en los siguientes términos. Cuando la suma de los derechos de aprovechamiento definitivos y provisionales existentes en un área de restricción comprometa toda la disponibilidad determinada de los respectivos estudios técnicos, dicha área deberá ser declarada como zona de prohibición para nuevas explotaciones. Transcurridos 5 años contados de la fecha de declaración de un área de restricción, la Dirección General de Aguas deberá reevaluar las circunstancias que le dieron origen. En caso de comprobar que la disponibilidad esté comprometida de conformidad a lo indicado precedentemente, dicha área se declarará zona de prohibición. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, al declarar una zona de prohibición de nuevas explotaciones, la Dirección General de Aguas no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento, ya sean definitivos o provisionales, y deberá prohibir cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de los mismos que no se hubiesen explotado con anterioridad a dicha declaración. Adicionalmente, el servicio deberá reevaluar la situación de sustentabilidad del sector hidrogeológico de aprovechamiento común y, consecuentemente, podrá ejercer las atribuciones descritas en el inciso anterior. Lo dispuesto en este inciso es sin perjuicio de lo señalado en el artículo 62. Yo creo que estoy de acuerdo o sea, me gusta más la declaración de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, pero tengo un matiz. Porque efectivamente me parece más acertado porque es de carácter objetivo, porque la propuesta del Gobierno dice en caso de manifestarse alguna de las circunstancias que con la declaración de área de restricción se pretendía evitar. La propuesta aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos dice cuando la suma de derechos de aprovechamiento definitivo y provisional existente en una restricción comprometa toda la disponibilidad determinada en los respectivos estudios técnicos. Vamos a entender que eso es un parámetro objetivo y por tanto me parece que debería mantenerse. La única diferencia que tengo con la Comisión de Recursos Hídricos es cuando se señala que transcurridos 5 años contados de la fecha de declaración de un área de restricción, la Dirección General de Agua deberá. Pero es deber. Eso significa que puede hacerlo antes. Eso es muy relevante. Que puede hacerlo cuando sea necesario. Que no se entienda que la prohibición dura 5 años, la restricción dura 5 años per se y solo al 5º año puede pasar a ser prohibición. Que se entienda que declarada la restricción, la prohibición puede ser declarada apenas existan antecedentes de que la situación se ha agravado y no esperar los 5 años. Entonces eso debería ser quedar precisado. Sobre esto se ofrece la palabra. Lo que pasa es que mantendríamos la Comisión de Recursos Hídricos, pero entendiendo que el plazo de 5 años, que pueda hacerlo antes. Algo así como que puede hacerlo siempre y debe hacerlo cada 5 años, al 5º año. Que no se entienda, lo que digo decir es que no se entienda el plazo máximo de 5 años, sí, pero es deberá. Yo digo que puede hacerlo siempre y debe hacerlo cada 5 años, o sea, debe hacerlo al 5º año. Que son dos cosas distintas. Estamos hablando para si la situación empeoró. Sin podría ser, sin perjuicio de... No, pero sí, pues al 5º año deberá reevaluar. Podría ser antes. No, estamos de acuerdo, si eso está consagrado. El problema es que sea el 3er año o al segundo si la situación empeoró de tal manera que ya no basta la restricción, hay que ir a la prohibición. Alguien podría alegar, un momento, usted me prohibió, esta prohibición dura 5 años, ahí recién puede prohibir, usted me restringió, esta restricción dura 5 años, recién al 5º año me puede prohibir. Al contrario, la idea es que pueda prohibir cuando tenga los... Pero que pueda hacerlo siempre. Mira, hagamos lo siguiente. Yo propongo rechazar la indicación
Y de todas maneras propongamos una redacción que quede claro que cada 5 años debe y puede hacerlo cuando quiera, cuando le parezca necesario. Eso, antes puede, después debe, eso es. Antes puede, después debe. Siempre la sapiencia del senador Huanchumilla, como lo ha demostrado en sala en reiteradas oportunidades. Bueno, usted está por aprobarlo, ¿no? Sí, pero tengo una duda, coincido plenamente con lo que estamos conversando, pero el tema de lo que manifiesta el último párrafo que dice relación con el tema de la web y el diario oficial, eso yo siento que aporta, no sé si esta última, quizás dejar el espacio al Ejecutivo para que pueda... Las estrategias se publicarán en el sitio web los días primeros. Yo creo que no aporta, no entorpece nada. El día se tenga la obligatoriedad de informar la DGA sobre lo que está sobre las determinaciones. No veo que entorpezca en nada la redacción anterior, todo lo contrario, contribuye. Presidente. Sí, la medida de publicidad tiene toda lógica, sí. Pero lo que se está aquí dando de carácter público es las áreas de restricción que se levanten. No, o zonas de prohibición que se establezcan. Sí, pues, es que en rigor debiera ser la declaración de área de restricción, sí, o su alzamiento, y la declaración de prohibición o su alzamiento, todo debiera publicarse. Todo debiera publicarse. No solo el levantamiento, aquí dice que se publica el levantamiento, y la prohibición de las áreas de restricción y el establecimiento o la declaración de las zonas de las áreas de prohibición. Yo le agregaría en rigor todo. Debiera publicarse la declaración y alzamiento de las áreas de restricción y prohibición. Sí, así sí. Se publicará en el sitio web institucional y en el diario oficial los días primero o 15 de cada mes, o el primer día del siguiente, si aquellos fueran feriados al momento en el cual se entenderán notificadas. Sí. ¿Habría acuerdo, senadora Muñoz? Sí, es que es importante informar, que esté obligado a hacerlo. No, pero es que no solo las de alzamiento, también la declaración. Eso. Claro, de prohibición. Sí. Sí. La declaración o alzamiento de las zonas de restricción, de prohibición y restricción, se publicará, y ahí viene lo siguiente. Sí. Se publica todo y se entiende desde ese momento notificada. ¿Habría acuerdo de aprobar ese inciso con esa? Muy bien. Sí. Eso no, sí, perdón. Bueno. Voy a pagar. Si no, después cuando hagamos la revisión del texto. Sí. Senador Castro, ¿usted se abstiene o se suma? Se abstiene entonces. Sí. La verdad que no. Confíe en su colega. Unánime. No, pero muy simple, es que se publique en el diario oficial y en el sitio web institucional cuando se prohíbe, se hace una prohibición o de restricción o cuando se hace la misma. Que se sepa. Vamos a tener que revisar que todas las resoluciones. Perdón, dos dudas que me quedan de la redacción. ¿Qué pasa si al cabo de 5 años la Dirección General de Aguas determina que sigue la área de restricción? ¿Esto se vuelve a revisar luego de 5 años? Porque en el fondo el plazo se establece desde la declaración de área de restricción y no desde su revisión. No es una revisión periódica, aparentemente. Entonces la pregunta... Ya, pero para tener en consideración en el fondo el que quede claro que no es un one shot de revisión, sino que tiene que ser un ejercicio periódico. Y el segundo punto, que es más fundamental en el fondo, que es ¿qué ocurre con aquellos derechos que fueron constituidos en calidad de provisionales? ¿Estos derechos provisionales pueden convertirse en definitivos? ¿Bajo qué? No. Pero en el fondo hoy día
que en la redacción queda eliminado en el fondo la posibilidad de convertirse en definitivo, en el fondo. Si se declara zona de prohibición, evidentemente algo debiéramos decir al respecto, en el fondo. ¿Qué pasa con los derechos provisionales? En el fondo, ¿subsisten? O ante el alzamiento, pero en el fondo yo tengo una declaración de área de restricción y constituí 10 derechos en calidad de provisionales y después defino que esto lo tengo que declarar zona de prohibición. ¿Qué pasa con esos derechos provisionales? Pero debiéramos, en el fondo, ofrecer alguna redacción en ese sentido, en el fondo, y de qué manera se convierten en definitivo. El derecho provisional, por definición, es provisional, evidentemente. Mientras se mantengan las circunstancias por las cuales fuese declarado provisional, no debieran dejar de ser provisional. Ya. Si la restricción se la pone en prohibición, esos derechos en cuanto provisionales debieran perderse, porque eran provisionales. La hipótesis que usted plantea es qué pasa si es que una zona de restricción se levanta. Si esos derechos provisionales automáticamente pasan a ser definitivos o no. Eso es lo que está planteando. ¿Sí? ¿Qué pasa con los provisionales? Presidente, y también qué es lo que pasa con el supuesto que hoy día establece el inciso primero del artículo 67 en cuanto a que, habiéndose ejercido los derechos provisionales durante 5 años, ¿qué pasa cuando el titular de ese derecho provisional pide que sea transformado en definitivo? Mientras exista restricción, el derecho provisional, o sea, lo que determinó el carácter de provisional de derecho fue la restricción. Y por tanto, mientras exista restricción y con mayor razón si hay prohibición, esos derechos no deberían poder adquirir el carácter de definitivos. Lo que está planteando es al revés. Presidente. Pero está aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, que al respecto señala: declarada un área de restricción en uno o más sectores del acuífero o en su totalidad, la Dirección General de Aguas no podrá otorgar derechos de aprovechamiento definitivos. O sea, mientras se mantenga esa circunstancia, no cambia. De manera excepcional y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento, solo podrá conceder derechos provisionales en la medida que no se afecten derechos preexistentes y o la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo. O sea, está clara la hipótesis que mientras exista restricción no puede haber derechos de carácter definitivo. Lo que pasa, presidente. La otra hipótesis Lo que pasa, y yo creo que es muy habitual que suceda, que las empresas tampoco piden autorización. Ellos van, alumbran el agua, ¿cierto? Alumbran, sacan agua y después, después hacen la presentación de la documentación, cuando ya el hecho está consumado. Y ahí depende de un funcionario público, que de la DGA, y para salvarle un poco llamemos el error que comete de hacer el pozo sin autorización, o es un derecho provisional. Y al final es un derecho casi definitivo. Eso es lo que sucede. Entonces, como no hay registro, no hay fiscalización, termina siendo un derecho, pero lo usan y eso es común que lo hagan. Sí, así es la realidad. Pues, la realidad que la realidad que la gente hace los pozos profundos sin consulta. Eso es la realidad. Y después tú tienes un pozo que está hecho y hace la presentación para regularizarlo. Y algunos lo intentan regularizar. Y la mayoría, te aseguro, que no lo regularizan. Esa es la realidad. Tenemos la norma respecto de la hipótesis de que se mantiene la declaración de restricción. Lo que no hemos conversado es qué ocurre si se levanta, si esos derechos provisionales automáticamente se transforman en definitivo o en la medida que eran provisionales tiene que hacer una nueva solicitud de acuerdo a la normativa general. Eso es lo que no hemos discutido. ¿Puedo? Sí. Porque rechazamos una indicación del artículo 67, ¿cierto? Sí. Con la modificación que Sí. se habría hecho. ¿Ya está Sí. la redacción? ¿Ustedes la leyeron? Sí, sí. La aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Sí.
¿Y dónde estamos ahora? No, lo que pasa es que el Ejecutivo plantea el siguiente problema. Que dice que plantearon que no estaba regulado el tema de si modificaba... Perdón, ¿qué pasa con los derechos provisionales? La normativa que está aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos señala claramente que si se mantiene la prohibición, perdón, si se mantiene la restricción, no pueden haber derechos provisionales. Perdón, los derechos solo pueden ser provisionales, al revés. Sí, sí. Sigamos en la... Micrófono. Ya, pero trabaja en una propuesta. Puedo sugerir solamente que pudieran traer la propuesta, pues yo creo que no es bueno que nos quedemos con el punto, que es importante, y yo sugeriría que digamos, de provisorios a indefinidos pudiera haber una evaluación previa a la EGEA. Y con eso yo creo que, porque hay que hacer el punto. Que sí ya está regulado es que mientras exista zona de declaración de restricción, los derechos solo pueden ser provisionales. Sí, eso está resguardado ya. Eso está resguardado. No puede haber derechos definitivos. Y está en el artículo 66, que vamos a ver más en un rato más, ¿no? Sí. Ya, sigamos. Muñoz y Proboste. Respecto del artículo anterior. Sí, el 67. Que durante... Es que una posibilidad es que diga que la Dirección General de Aguas siempre podrá reevaluar las circunstancias que generó el origen. Y al quinto año deberá. ¿Qué es lo que acordamos aquí? ¿Ya? Entonces, la Secretaría va a preparar al referendo va a preparar una reacción sobre esa propuesta. ¿Habría acuerdo para eso? Sí. Aprobado. Pero algo así como que siempre puede reevaluar y al quinto año debe. Claro, el máximo siempre puede. En el fondo es 5 años. Antes pero puede. Podría antes. Después pero debe. podría Eso, antes. Ya. Lo que planteó el senador Huenchumillo. Perfecto. Ahora vamos a la página 9, que está la obligación de información y sanción para áreas de prohibición y restricción. El texto de recursos hídricos y la indicación del Ejecutivo solo se refiere a las zonas de prohibición. La indicación del Ejecutivo dice, artículo 63 ter, en zonas de prohibición todos los titulares de derecho a aprovechamiento de aguas subterráneas deberán contar con un sistema de control de extracciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68. La comunidad de aguas subterráneas competente será responsable de transmitir la información que se recabe a la Dirección General de Aguas y de exigir la instalación de sistemas de control de extracciones e información por parte de los usuarios de agua conforme a lo dispuesto en el artículo 56 ter. Donde no exista comunidad, esta obligación será responsabilidad de cada uno de los titulares de derecho. Ante el incumplimiento de estas medidas, la Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, impondrá las sanciones que establecen los artículos 173 y siguientes. La Comisión de Recursos Hídricos, en su artículo 67, inciso cuarto, aprobó lo siguiente. Los titulares de los derechos de aprovechamientos concedidos, tanto en zonas declaradas de prohibición como en áreas de restricción, deberán instalar y mantener un sistema de medición de caudales y volúmenes extraídos, de control de niveles freáticos y un sistema de transmisión de la información que se obtenga. La Dirección General de Aguas, por medio de una resolución fundada, determinará los plazos y condiciones para cumplir dicha obligación, debiendo comenzar siempre por aquellos concedidos provisionalmente. Ante el incumplimiento de estas medidas, la Dirección, mediante resolución fundada, impondrá las multas que establece el inciso final del artículo 307 bis, que es distinto. Eso sería eso. Que las comunidades de agua aún no están constituidas, o existen mínimamente, entonces acá se le da una serie de elementos que pueden llevarlas a restringir cuando se constituyan y que quizás sean perjudiciales. Creo yo que en la medida que no sean un cuerpo todavía legalmente constituido, no sé si amerita entregarle todas estas responsabilidades acá. En el proceso de implementación de la Ley 21.064 de control de extracciones,
Nos ha ocurrido que existen una serie de limitaciones muchas veces en los pequeños y medianos agricultores de poder adquirir, en el fondo, los sistemas de control de extracciones y los sistemas de monitoreo por su alto costo. Y uno de los mecanismos, en el fondo, y una de las cosas que, uno de los elementos, en el fondo, más caros, en el fondo, del control de extracciones es el sistema de transmisión a la Dirección General de Agua, lo que hace sensato pensar que puedan tener un concentrador de datos, en el fondo, y en definitiva sea la comunidad de aguas, en el fondo, la responsable de transmitir la información sin perjuicio que cada uno de ellos instale un sistema de control de extracciones en sus pozos, que en algunos casos puede ser un data logger y un caudalímetro simplemente, en el fondo. Y esto es similar a lo que ocurre con aguas superficiales, porque en el caso de aguas superficiales el que está obligado a transmitir la información es la comunidad de aguas, no el titular individual del derecho de aprovechamiento de agua. No le estamos exigiendo que tengan un sistema de control de extracción en sus marcos partidores. Lo que nos interesa en el fondo es el control de extracciones en sus fuentes. Lo que hace en la práctica más fácil a la larga que podamos lograr la incorporación y la implementación de estas normas, porque si no nos va a costar mucho y nos va a costar mucha plata, en el fondo, para los pequeños y medianos agricultores poder instalar esta disposición, teniendo en consideración además que la multa que existe por no instalar el sistema de control de extracciones y las multas que existen, en el fondo, por no transmitir la información son sumamente altas. Entonces, estoy de acuerdo con usted, efectivamente hoy día no tenemos todas las comunidades de aguas subterráneas que necesitamos, y por lo mismo en el fondo estamos planteando esta lógica un poco binaria, en el fondo, donde no existan serán responsables y donde existan, donde no existan serán responsables los usuarios individuales, y donde existan comunidades de aguas subterráneas, podrán ser ellas las que asuman la responsabilidad de transmitir la información, delineando así un incentivo para que se organicen en la práctica. Aparece la función de la DGA en la propuesta del Ejecutivo. Y además uno es como buscando a Nemo, porque uno empieza a buscar cuáles son las... A Wally, bueno, yo buscaba a Nemo. Pero mire, aquí dice, la nuestra, la que aprobamos en la Comisión de Recursos Hídricos, dice los titulares de los derechos de aprovechamiento concedidos, tanto en zonas declaradas de provisión como en áreas de restricción. En el Ejecutivo señala titulares de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas deberán contar solamente en zonas de prohibición, elimina restricción. Sí, eso porque en el artículo 62 quinque, en el fondo hicimos el reflejo en las áreas de restricción, en el fondo separamos zona de prohibición y área de restricción. Sí, en la propuesta nuestra el 62 quinque es el que habla de la obligación de informar de los titulares de derecho de aprovechamiento, pero pueden volver a conectarse, en el fondo, no. La Dirección General de Agua, donde nosotros aprobamos que por medio de una resolución fundada determinará los plazos y condiciones para cumplir dicha obligación, pudiendo comenzar siempre por aquellos concedidos provisionalmente. Esto es lo que aprobó la Comisión de Recursos Hídricos. Y ante el incumplimiento es la que sanciona, es la dirección, que ustedes también lo hacen en el inciso segundo, pero nosotros establecemos... Claro. Senadora Provost. Sí, al Ejecutivo. Quizás entendiendo que las comunidades de aguas subterráneas se están constituyendo, que son sin duda que van a ir cada día aumentando, pero es un proceso. Y porque efectivamente cuando hay pequeños agricultores con aguas subterráneas es mucho más difícil contar con equipamiento y tecnología para hacer esta medición. ¿No será que la palabra pudiera ser más que será responsable de transmitir como podrá? Y de esa manera dejamos un poco más abierto y no una obligatoriedad tan castigadora a la comunidad. Yo creo que yo también coincido que esto es importante incorporarlo, porque esta economía de escala que se produce genera también mayor posibilidad de informar, facilita y propende, pero yo creo que este castigo, digamos, de será responsable, yo creo que asusta un poquito del punto de vista de lo que pudiera implicar que después tendrían que ellos, además, en caso de que uno de los socios, digamos, no esté vinculado, tendrían que, además de someterse a las multas, tener que ver cómo ellos se hacen cargo del socio que no está cumpliendo. Entonces, me parece que él podría facilitar. Es probable que con los años esto pudiera cambiar el articulado, pero hoy día creo que podría facilitar lo que tú planteas que persigue esto. Y lo otro es que la resolución fundada, me gustaría saber cuál es el motivo por el cual ustedes eliminan esa frase del articulado. No, presidente, quisiera solicitarle votación separada
de estos incisos. A ver, yo quiero hacer ¿qué es lo que uno ve en los agricultores? Un pequeño agricultor no hace pozo profundo. Un de estos chicos agricultores no hacen pozo profundo porque no les interesa, no tienen los recursos y no lo van a hacer nunca. ¿Quién hace los pozos profundos? Los pozos profundos lo hacen las grandes empresas y los medianos agricultores. Y la tecnología hoy día es tan barata que yo creo que debería ser obligación que cualquier autorización de pozos profundos estén obligados ellos a colocar esta tecnología. La tecnología hoy día para poder entregar la información es muy barata. Entonces, no es un tema que, digamos, este agricultor por temas económicos no va a poder ser capaz de generar aquí un caudalímetro o una medición o mandarle información. Entonces, yo creo que aquí debería ser obligación. Y el pequeño agricultor, ese no hace pozo. Esa es la realidad que nos toca vivir. Los pozos lo hacen siempre las grandes empresas y agricultores medianos. Para ir despacando, acogiendo la solicitud de la senadora Proboste, de dar por aprobado el inciso segundo de la propuesta del Ejecutivo. ¿El incumplimiento de las medidas? Sí, porque hace referencia a los artículos 173 y siguientes, que es el mismo texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, pero que hace referencia al 307 bis, que era la antigua numeración. Entonces, de acuerdo. Son multas distintas. ¿Ah? Son multas distintas. Las multas de recursos hídricos van de 10 a 400 UTM y las multas del Ejecutivo, que del 173, van de 10 hasta 2000 UTM. En distintos perfecto. Entonces, ¿habría de acuerdo de aprobar la propuesta del Ejecutivo en donde las multas, el techo es más alto de multas? 173, ¿qué incisos? Y siguientes, dice acá. Lo que pasa es que la Comisión de Recursos Hídricos aprobó con lo que había antes de la reforma, de las multas. Por tanto, aquí hay una actualización a la referencia de las multas. Presidente, nosotros nos parece bien la referencia al artículo 173 respecto del incumplimiento, porque efectivamente en la página 295 del comparado original está el 173, pero creemos que tal vez sería mejor, porque de hecho el 173 incorpora los artículos 307, que ya es el que estaba en el texto original, pero nos parecería importante establecer los numerales, porque ese artículo 173, o preguntarle al Ejecutivo, porque como es parte de su indicación original, si son todos los numerales del 173 o son algunos numerales en particular. Porque el 173 tiene 6 numerales. El 2, ahí en el 2 empieza la multa, en el numeral 2, en el número 2 del 173. El artículo 173 y siguiente es el que establece el procedimiento sancionatorio nuevo de la Dirección General del Agua. Y es en particular el artículo 173 que tiene 6 numerales, efectivamente, y que van escalonando en el fondo. El numeral 1 dice es una sanción, claro, de primer grado cuando incumplen la obligación de entregar información. O sea, quiere decir que tienen los sistemas pero no entregan la información. Después, el numeral 2, en el fondo, es cuando no instalan los sistemas, tiene una multa más alta. ¿Qué es la que tendría relación con lo que estamos discutiendo ahora? Pero es que es preferible plantearlo en términos más amplios. Sí, son todas. En el fondo, no hay sentido de casarse con una. En el fondo, sí puede ser una sanción ambigua, inclusive. Sí, perfecto. Que tenemos que entrar con el numeral 6. No, está bien. Claro, y además que las primeras 3 son precisamente
por la infracción de o no instalar o no informar. El numeral 4 es cuando se realicen actos u obras sin contar con el permiso de la autoridad competente. Entonces puede también en el fondo configurarse en algún momento una hipótesis que nos lleve a imponer una multa del 4º grado. Está bien. Entonces, por eso habíamos solicitado votación separada de los incisos, porque queremos rechazar el primero. La referencia a mí tiene que ser a todo el artículo porque son distintas hipótesis. Si solo nos referimos a un numeral del artículo, va a entenderse que la otra hipótesis no tiene sanción en este caso, y eso sería absurdo. Entonces, ¿habría unanimidad para acoger la propuesta de la senadora Proboste y aprobar el inciso segundo del Ejecutivo? Sí. Bueno, la senadora Aravena hace una propuesta que es manteniendo lo de los recursos hídricos, agregar que la comunidad podrá. Que los titulares de derecho de aprovechamiento pueden hacerlo a través de las comunidades. Exacto, no están obligados, pero pueden hacerlo, porque por economía de escala eso podría facilitar. Sí. Podrá hacerlo a través. Esta tarea la puede hacer a través de la comunidad. Eso es lo que habría que agregar. Entonces, ¿por qué no trabaja una propuesta de redacción y la vemos? Sí, porque yo creo que es importante incorporar a la comunidad. Que es distinto de la propuesta del Ejecutivo que dice que las comunidades son responsables. Sí. Porque ahí deja sin responsabilidad al individuo, al titular del derecho. El titular del derecho puede decir, es que yo lo hice, pero la comunidad falló. Aquí no, aquí la obligación sigue radicada en el titular. En caso que esto no se cumpla, se sanciona al titular. Pero el titular puede coordinarse con otros titulares que forman parte de una comunidad y hacer y abaratar los costos. Porque esto facilita. Entonces busquemos una redacción y la trabajamos para la próxima sesión. Sí. Entonces rechazamos igual como está el otro y agregar esto. ¿No? Rechazamos la indicación del Ejecutivo, pero en la próxima sesión vemos cómo incorporamos la posibilidad que se pueda hacer a través de las comunidades. ¿Habría acuerdo con eso? Otra redacción. ¿Habría acuerdo? Ya. Entonces se rechaza y quedamos a la espera de la reacción de la senadora Aravena. Sigamos. Vamos a la página 10, zonas de restricción. La indicación del Ejecutivo en el artículo 62 propone lo siguiente. Cuando oficio o a requerimiento de cualquier usuario del respectivo sector se compruebe un riesgo grave para la sustentabilidad del acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común, deberá decretarse área de restricción. Para estos efectos, la Dirección General de Aguas deberá tener en consideración la recomendación del panel de expertos en recursos hídricos al respecto. Si así lo aconsejan los resultados de las investigaciones respecto a las situaciones que justificaron su declaración, la Dirección General de Aguas deberá dictar una nueva resolución estableciendo el alzamiento del área de restricción teniendo en consideración la recomendación del panel de expertos en recursos hídricos. Está pendiente. Senadora Proboste, tiene la palabra. Bueno, presidente, esta indicación del Ejecutivo es lo que también señalábamos cuando discutíamos otra de sus indicaciones respecto de los criterios para declarar las zonas de restricción y de prohibición. Es decir, acá el criterio es de promoción más que un criterio de principio precautorio. Y por lo tanto, acá el riesgo, cuando existe riesgo, se declara área de restricción y cuando hay certeza, se declara zona de prohibición. Y lo que nos propone el Ejecutivo es que este riesgo grave deba estar comprobado, es decir, una resolución dilatando una situación que es compleja. Le pido que lo coloquemos en votación, presidente. Presidente, pero yo necesito la fundamentación del Ejecutivo respecto a la propuesta. En la práctica, la única manera que la Dirección General de Aguas puede declarar un área de restricción es en la medida que existan antecedentes que justifiquen la declaración. En el fondo, no es algo que surge espontáneamente, sino que tiene que ser en base a estudios, análisis y diagnósticos que permitan, en el fondo, identificar que existe un riesgo grave para el sector hidrogeológico o el riesgo
para la sustentabilidad del sector hidrogeológico de aprovechamiento común del acuífero. Aquí estamos cambiando un concepto de fondo que no es un riesgo grave de disminución, sino que es un riesgo grave de sustentabilidad, en el fondo, que es más amplio el concepto, y establece la obligatoriedad para la Dirección General de Aguas de declarar el área de restricción. Hoy día la redacción, con los términos en que está, se habla de conveniencia de declarar el área de restricción, en el fondo no hay ningún mandato. Ahora, claro, está el tema del panel de expertos en este sentido, en el fondo, que podría quedar excluido de esta votación, pero en definitiva lo que nosotros estamos promoviendo es, uno, enfocarnos ya no solo en la disminución del acuífero, sino que en criterios de sustentabilidad del mismo, en los términos que nosotros promovíamos, en el fondo, el concepto de sustentabilidad, y que existan en el fondo antecedentes que así lo demuestren, en el fondo, que es básicamente lo que hacemos hoy para efectos de determinar si podemos decretar área de restricción o no, tener antecedentes que permitan justificar que existe un riesgo grave de disminución. Yo creo que aquí, al igual que en el artículo anterior, yo creo que si hubiera disposición habría que tomarlo mejor, porque la verdad es que debiera ser riesgo grave de disminución, digamos, porque aquí habla solo de disminución y aquí habla de sustentabilidad. Yo creo que las dos palabras debieran ir. Yo creo que complementa el tema de la sustentabilidad, que es un ámbito mayor de análisis que no perjudica, todo lo contrario, yo creo que lo amplía el análisis. Y por otro lado, la conveniencia de declarar, yo creo que es una palabra que a mí personalmente no me gusta, en términos de que justamente lo que se ha fundamentado es que cuando hay situaciones y datos duros que indiquen que la sustentabilidad del acuífero está en riesgo, la conveniencia pasa a ser algo que no debiera estar ni en el análisis. Entonces, porque aquí esto es científico. Entonces, yo sugeriría que el Ejecutivo, si a ustedes les parece, tome lo que está en lo que salió de recursos hídricos y agregue lo mejor de la propuesta del Ejecutivo en torno a la sustentabilidad del acuífero, además de la disminución del caudal y el tema de la conveniencia. Creo que hay que buscar una mejor referencia hoy día, dadas las circunstancias de escasez hídrica del país. Le solicito que podamos colocarle en votación, porque, bueno, por la demás, como nosotros tenemos el mismo texto, todo lo que está referido a áreas de restricción está en el artículo 65 y 66, tanto en el Código como en la discusión de la Comisión Especial de Recursos Hídricos. Entonces, le solicito la votación, presidente. 62 del Ejecutivo. ¿Cómo vota, senadora Proboste? Senadora Muñoz. Senador Castro. Yo a favor, porque la verdad que dice a requerimientos de cualquier usuario, a diferencia del artículo de recursos hídricos, que no tiene, de que el sector hidrológico de aprovechamiento que exista riesgo de grave disminución de un determinado, que exista riesgo. ¿Y quién lo informa? ¿Quién lo pide? No, aquí dice, a petición de cualquier usuario del respectivo sector. Lo dice en el segundo. Restricción de conformidad en los dispuestos del inciso anterior. Deberá si decretar la medida también podrá hacer. Vale. Sí, vos están en el fondo. ¿Cuál es la diferencia entonces del escrito? La sustentabilidad, yo diría que principalmente. Del panel de expertos. No, que el riesgo grave debe estar comprobado. Es que Claro, lo que pasa es que no es en la sustentabilidad, lo que pasa es que aquí se debilita el principio de precaución, porque lo que señala la indicación del Ejecutivo es que tiene que comprobarse el riesgo grave. Estamos votando, entonces. Sí, la verdad es que yo encontraba bastante buena la redacción del Ejecutivo por la persona. Yo votaría a favor. ¿Para Aravena? Sí, y
ojo, que en ambas redacciones está el riesgo, la palabra riesgo grave, no hay ninguna diferencia. Yo insisto, es mucho más completa e integral la palabra sustentabilidad, agregarla a la disminución del caudal. Pero yo la apruebo igual. Señor presidente. Yo en contra, lo que pasa es que él hace referencia al 50. No, aquí no hace referencia al 50. En contra. Queda rechazada 3 por 2. Ahora corresponde el artículo 62 bis, en la página 11 de la indicación del Ejecutivo, que se propone lo siguiente. La Dirección General de Aguas, considerando las recomendaciones del panel de expertos en recursos hídricos, deberá emitir la resolución que contenga los criterios y circunstancias que deberán incluirse en los estudios y antecedentes técnicos para determinar si existe riesgo grave para la sustentabilidad de un determinado acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común. En todo caso, dichos estudios deberán tener en consideración la relación entre la demanda comprometida y la recarga natural y artificial, el impacto de la demanda en el volumen almacenado, si con las extracciones en un acuífero o sector hidrogeológico de aprovechamiento común se afectará la disponibilidad sustentable de otro sector y si se producirá un riesgo de contaminación por intrusión salina. Para contextualizar, es aquí el punto que hacíamos respecto de la sustentabilidad versus la disminución del acuífero, en el fondo. Hoy día la declaración de área de restricción, yo tengo que demostrar que existe un riesgo, en el fondo, tengo que comprobar que existe un riesgo. No puedo, en el fondo, declararlo porque la Dirección General de Aguas tenga la sensación de que se pueda producir, en el fondo, sino que tengo que tener antecedentes técnicos que me permitan prever, en el fondo, que con las extracciones hoy día efectivamente va a causar un perjuicio al acuífero. Nosotros la propuesta, en el fondo, de incorporar la lógica de sustentabilidad va más allá, en el fondo, de la simple disminución del acuífero, en el fondo, para efecto de decretar área de restricción. Y así que estamos, en el fondo, estableciendo este criterio. Independiente que veamos después el tema del panel de expertos, la participación del panel científico en este aspecto, creemos sumamente relevante, en el fondo, que la Dirección General de Agua amplíe el horizonte respecto de lo que es el área de restricción y las causas que la originan. Y que vayamos a una lógica un poco más expansiva que la simple baja del nivel freático, que, como les digo, en el fondo tiene que estar demostrado. Yo tengo que tener antecedentes porque si no, arriesgo que me demanden la resolución que declara de restricción por falta de fundamento, en el fondo. Y obligar a la Dirección General de Aguas a que efectivamente establezca los parámetros, en el fondo, para determinar cuándo la sustentabilidad, en el fondo, se encuentra afectada para efectos de poder decretar el área de restricción. Eso sin perjuicio de que quede pendiente. Solo aportar en la misma línea de lo que está planteando el Ejecutivo, que el síntoma final de un acuífero es que disminuye el caudal. Hay un montón de otros aspectos que en el fondo deben de evaluarse. Entonces, yo vuelvo a insistir en el punto, yo sé que no lo vamos a votar hoy día, que sería bueno revisar el tema de la sustentabilidad. Es un término que hoy día tiene mayor amplitud que solo el caudal. Sí, sí. Está mareado. No, presidente, lo que pasa es que como estamos viendo el 62 bis y todo esto está referido a los temas de área de restricción, el área de restricción, quiero volver a insistir, está referenciado tanto en el Código como en la propuesta de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, los artículos 65 y 66, le quiero proponer que votemos en un paquete el 62 bis, 62 ter, 62 cuater y 62 quinquis. Sí, pero recién el presidente nos planteó que, vinculado al tema del panel de expertos, íbamos a dejar pendiente la votación.
votar junto todo el paquete. Sería incoherente con lo que hemos aprobado. Podríamos hacer el alto para dejar recarga ya la próxima. Y así podríamos ya concluir ahora y dejar recarga la próxima. Se propone votar el paquete, el combo. Es que todo tiene que ver con área de reflexión. Ya, le damos la palabra al Ejecutivo y vamos a votar. Ya. Estamos ya casi en la hora, así que sería la última votación de la mañana. Le damos la palabra al Ejecutivo. Bueno, volviendo al punto, yo creo que cada una de estas disposiciones tiene que ser analizada particularmente. Como les decía, en el fondo nosotros estamos tratando de cambiar el paradigma de las declaraciones de área de restricción, en el fondo salir de la lógica de solo la disminución de la napa freática y entrar a una lógica de sustentabilidad. Entiendo que de mantener la redacción actual quedaríamos solamente en base a la disminución de la napa freática y ese en el fondo es el parámetro con el cual vamos a medir tanto área de restricción como zona de prohibición. Solo que pongamos una O. Sí, ¿cuál es la lógica de la sustentabilidad? ¿Cuál es el elemento nuevo que incorpora? Lo que pasa es que hay una fórmula, que es agregar esa hipótesis, pero como una más, de carácter disyuntivo. Es decir, mantener que si se disminuye el caudal acuífero. Sí, eso ya está votado, así que eso no lo podríamos reabrir. Lo que pasa es que la senadora Aravena plantea que es clave incorporar el concepto de riesgo para la sustentabilidad del acuífero. Exactamente. Sí, entonces, en rigor, en rigor, la posibilidad que habría es que se agregue esa hipótesis, pero como una hipótesis independiente. O sea, en el artículo 65 ya lo votamos. Entonces, riesgo grave de disminución de determinado acuífero, ¿se mantiene ese? Sí. La disminución del acuífero se mantiene. O La sustentabilidad. riesgo grave para la sustentabilidad del acuífero. O sustentabilidad al mismo. Qué importante agregar eso. Exacto. Nada más. O para la sustentabilidad del mismo, pero con Y una nada más. O. ¿Qué significa que Y sea la mantener O? todo lo otro. ¿Qué significa la O? Solamente agregar Que no eso. se restringe, sino que... Sí. Sí. Dice Lo que propone la senadora Aravena es agregar riesgo grave. que existe un riesgo grave para la disminución de determinado acuífero O la sustentabilidad al mismo. Nada más. o riesgo grave o para la sustentabilidad, entendiendo que son dos hipótesis distintas. Sí. Que si la primera... Está dentro del enfoque ecosistémico de la FAO. Es que es bueno colocar la palabra sustentabilidad porque eso permite una mirada más amplia para la... Pero entendiendo que si se pone en riesgo el acuífero, es obvio. área de restricción. Si se pone en riesgo La la sustentabilidad del acuífero, mismo, y nada más. también. Sí, hagámoslo entonces. Riesgo grave de disminución de un acuífero o Exacto, eso es todo. su sustentabilidad. Sí. O sector ideológico de aprovechamiento común, no, o su sustentabilidad. O sustentabilidad, nada más pues. O de su sustentabilidad, pero es O sea, cumpliéndose la hipótesis primera se declara, cumpliéndose la hipótesis segunda se declara, aunque están relacionadas, pero Son alguien vinculantes. podría decir, ¿sabe qué más? Una cosa, ¿ah? Son Sí. vinculantes, ¿no? Senadora Proste. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, pero Sí, yo ¿cómo creo- resolvemos esto? ¿Cuál es la propuesta concreta? Sí. O Ya. sí. Áreas de restricción a aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que exista el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero o De su- sustentabilidad del mismo. El mismo. El riesgo de grave disminución o de sustentabilidad. Ah, ahí está mejor. Está mejor redactado ahí. El riesgo de grave disminución o de sustentabilidad. Ya, pero lo importante, yo sé que una cosa podría implicar la otra, pero lo importante es que quede redactada de tal manera de que cumpliéndose lo que está vigente ya se puede declarar la restricción. Entonces, por tanto, yo lo haría una separación, yo separaría, o sea, diría con frases completas, para que quede claro que son dos alternativas. Sí, está bien. Sí. Una alternativa me dicen, porque son dos opciones.
Muy rápidamente complementar que el acuífero pudiera estar en riesgo, por ejemplo, por un tema de contaminación de las aguas, y eso pone en riesgo la sustentabilidad, que es el aprovechamiento racional futuro. Claro, es muy bueno dejarlo aparte. Ya, entonces, y el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero o de su sustentabilidad, para que sean separados. Es que si es así, tiene que ser ambos riesgos. La idea es que cualquiera de los dos. Si es así, tiene que ser ambos riesgos. Si tiene un carácter no disyuntivo, la conjunción, sino que hay carácter copulativo, tendrían que ambos riesgos coincidir para que se declare. La idea es que sean basta con que se cumpla un riesgo y se declara. Entonces, o de su sustentabilidad. La disminución de determinado acuífero, o de su sustentabilidad. ¿Sí? Con el perjuicio de derechos de terceros ya establecidos. Eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero que quede claro. Sí, estoy súper de acuerdo. Lo importante es que independientemente que ambas hipótesis pueden coincidir, cualquiera de ellas da el fundamento suficiente para la restricción. Porque podría estar contaminado, porque si reemplazamos la O por una I, se requeriría que ambos riesgos coincidieran. Y son demasiadas las condiciones muy exigentes. La restricción, claro. Estaríamos restringiendo la restricción, no, estaríamos limitando la restricción. ¿Estamos? Ya. Sí, estamos. Ya. Y sobre el 62, el Ejecutivo iba a decir algo. Es que lo que pasa es que como rechazamos lo otro, no tenemos mucho sentido mantener el 62. No. Sí. No, se rechazó el 62 y ahora vamos a votar el 62 bis, el siguiente. Sí. Sí. Sin perjuicio, insistir de poder revisarlos cada uno en su mérito. Va a quedar pendiente en este caso el tema de lo que ocurre con el lanzamiento de la declaración de área de restricción y los derechos provisionales. Eso quedó como un tema que vamos a conversar. Si hay una propuesta concreta, la vamos a analizar. Ya, entonces votamos. En votación, entonces, artículo 62 bis, 62. El Ejecutivo insiste en que, dada la naturaleza distinta de cada uno de los artículos que menciona la senadora Proboste por su intermedio, deberíamos votarlo uno a uno y no en bloque, porque se refieren a supuestos distintos, que tenemos que ir calzando con cada una de las cosas que ya se han aprobado y algunas de las indicaciones que ya están aprobadas en la Comisión de Recursos Hídricos, que están más adelante. Ya, entonces, mire, son 62 bis, 62 ter, 62 quater y quinque. Son 4 votaciones. Entonces vamos a hacer las 4 votaciones consecutivas. Partimos por el 62 bis. Senadora Proboste, ¿cómo vota? Senadora Muñoz. Senador Castro. Senadora Aravena. En contra. Señor presidente. En contra. Se rechaza 4 por 1. 62 ter. Se somete a votación. Senadora Proboste. Pero que estamos en votación. Ya. Senadora Muñoz. Senador Castro. Vamos allá. Yo creo que es importante escuchar el sentido respecto a este punto en particular. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que ya está regulado en el código? ¿Qué es lo que aporta la indicación del Ejecutivo? Me parece, presidente, que desde el punto de vista reglamentario, al menos cada uno de los artículos que se van a votar deberán ser leídos por la Secretaría de la Comisión para ir haciendo los puntos que tanto la DGA como el Ministerio de Agricultura tienen que hacer con respecto a las cosas que ya están aprobadas y las cosas que están todavía por delante, ya aprobadas también por la Comisión de Recursos Hídricos. Sí, que explique el Ejecutivo la indicación. Voy a pedir prórroga por 10 minutos. ¿Ya?
Artículo 62 ter. Declarar un área de restricción en uno o más sectores del acuífero o en su totalidad, la Dirección General de Aguas no podrá otorgar derechos de aprovechamiento consultivos en carácter de definitivos. De modo excepcional y previo informe técnico de disponibilidad, podrá conceder derechos consultivos en carácter de provisional en la medida que no se afecten derechos de aprovechamiento de aguas preexistentes y o en la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores del mismo. En los meses de julio y diciembre de cada año, la Dirección General de Aguas, por medio de informe técnico, teniendo en consideración la recomendación del panel de expertos, determinará el volumen o caudal susceptible de ser otorgado como derechos provisionales que a su juicio puedan entregarse. Cuando existan comunidades de aguas subterráneas debidamente constituidas y registradas conforme lo dispuesto en el artículo 196, la Dirección deberá incluir en el informe técnico la opinión de esas comunidades. Los listados de derechos provisionales aprobados serán publicados en el sitio web institucional y en el diario oficial, los días 1 o 15 de cada mes o el día siguiente hábil si aquellos fueren feriados. Hoy día ocurre lo siguiente, en el fondo. En las zonas de restricción, en el fondo, el derecho no consultivo, que es aquel en el fondo que está obligado a sacar agua y a restituirla en el fondo sin alterar. ¿Ah? Son aguas subterráneas. Claro, pero en el fondo es que hoy día en el fondo lo que tenemos que analizar es lo siguiente, en el fondo. Existen nuevas tecnologías que permiten, por ejemplo, usar aguas subterráneas para efectos de mantener la calefacción de edificios usar la energía geotérmica de baja temperatura en el fondo para calefaccionar o mantener en el fondo ciertos edificios. Por ejemplo, existen otros usos de aguas no consultivos subterráneos que podrían coexistir con una declaración de área de restricción. Efectivamente, si ese derecho de aprovechamiento que se solicita como no consultivo, en el fondo, de alguna manera afecta la sustentabilidad del acuífero, entendiendo por sustentabilidad tanto en el fondo el tema de la calidad de las aguas como el tema de la cantidad de las aguas, o bien afecta derechos de tercero, evidentemente no se puede constituir ni como definitivo ni como provisional. Si nosotros establecemos una limitación absoluta en el fondo a la constitución de derechos de aprovechamiento, sean consultivos o no consultivos, en el fondo estamos metiendo en un mismo saco derechos de aprovechamiento de aguas que de alguna manera podrían permitir que Chile evolucionara en el uso de energía, en el uso de calefacción en el fondo y pudiéramos disminuir nuestra huella de carbono el día de mañana. Hoy día efectivamente no estamos mirando con proyección de futuro lo que pueda pasar con las aguas subterráneas el día de mañana, y la propuesta que estamos haciendo es dejar abierta la posibilidad de que en un área de restricción, en la medida que no se afecte la sustentabilidad del acuífero, pueda constituirse un derecho de aprovechamiento de agua no consultivo en carácter de definitivo. Entendiendo también, en el fondo, que hoy día no tenemos claro qué es lo que va a ocurrir con un derecho provisional. Sí, senador. A mí tener una área de restricción no debería constituirse ningún tipo de derecho definitivo, solo provisionales. Y, por tanto, la distinción entre consultivo y no consultivo termina siendo, claro, no es irrelevante desde el punto de vista práctico, pero podría serlo, porque no necesariamente el agua, podríamos decir, el agua extraída, utilizada para algún tipo de actividad concreta, tenga que ser retornada a su cauce en el mismo lugar, aunque sea subterráneo. Podría cambiarse el punto y eso podría tener un impacto en el acuífero. Y una vez que es definitivo, eso tendría una naturaleza jurídica mucho más protegida que ese de carácter provisorio. A mi entender, el hecho que se haya declarado zona de restricción es para que los derechos sean de carácter provisorio, porque hay que estar observando permanentemente qué es lo que ocurre en esa área de restricción, independientemente de si son derechos consultivos o no consultivos. Pero siempre son excepcionales, siempre son provisionales. Aquí no se habla de... No, definitivo. Consultivo de carácter definitivo. No podrá otorgar derechos de aprovechamiento consultivo. Dice, no podrá. De hecho. Claro, es lo que dice el estatuto. Presidente, yo le pedí la votación en bloque porque quiero insistir, todo esto está referido al área de restricción. Todo el artículo 62, 62 bis hasta el 62 quinque es del área de restricción y eso está referido en el artículo 65 del texto legal vigente y también de lo que aprobó la Comisión Especial de Recursos Hídricos, por lo tanto no corresponde esta discusión acá, presidente. Quiero insistir en mi propuesta y le pido la votación.
yo digo lo siguiente, es que la redacción dice derechos consuntivos de carácter provisional. El no consuntivo, a contrario del censo, sí podría tener carácter definitivo, que es lo que acaba de plantear el Ejecutivo. Eso es lo que yo no comparto. La propuesta del Ejecutivo es, que es precisamente lo que estoy señalando, señala que los derechos consuntivos siempre tienen carácter provisional. No menciona los no consuntivos. A contrario del censo, los no consuntivos podrían tener carácter definitivo. Sí, podrían. Yo soy contrario a que puedan tener carácter definitivo cualquier tipo de derecho, sea consultivo o no consultivo, porque aun cuando se devuelvan, no necesariamente se devuelven en el mismo punto, y eso podría tener un efecto en el acuífero. Y por tanto, lo mejor es que sean de carácter provisional, porque si se declaró zona de restricción, es porque se entiende que hay un peligro, hay un problema. Sí, presidente, yo no entiendo la lógica del Ejecutivo. Si bien tiene un punto de la señora Arana, si no dice los consultivos, No dice. a contrario del censo. Si los consultivos son de carácter provisional, a contrario del censo, nosotros son de carácter, podrían ser de carácter definitivo. Eso es lo que yo no comparto. Mire, lo que sucede es lo siguiente. Cuando se saca agua de un pozo profundo, para mí esos derechos son consultivos, porque se va a usar. Pero lo que apunta el Ejecutivo es que cuando se construye una casa, se perfora, hay personas que lo hacen, por eso lo hablo yo por la práctica, por el conocimiento que tengo, perforan un pozo y pasan unas tuberías que llegan a ese pozo, ¿cierto? Sacan el agua, pasan, porque es para calefaccionar, básicamente para calefaccionar esa vivienda, que es bastante barata ese tipo de calefacción, es una inversión más alta, pero es barata para el mantenimiento. Se saca agua de ese pozo, pasa por los serpentines de la vivienda y al lado, después, no sé, 10 metros hacia otro pozo y la dejan caer en ese pozo. Ese es el sentido de que está planteando el Ejecutivo. Eso es muy poco común, diría yo, en términos de uso frecuente. No se da. Solamente lo hacen aquellas viviendas que son de bastante caras, diría yo. Son viviendas bastante caras. De acuerdo, senador Castro, pero el carácter de provisorio no significa que el derecho puede ser provisorio por mucho tiempo. El carácter provisorio es porque se entiende que hay un peligro que pudiera llevar el día de mañana a que esa zona de restricción sea declarada zona de prohibición. Ese es el peligro y por eso son provisorios los derechos. El carácter provisorio no significa que no se use y no significa que no se pueda utilizar por mucho tiempo. Yo soy contrario a que tenga carácter definitivo porque si se declaró zona de restricción y estamos otorgando derechos definitivos, entonces ¿para qué se declaró la zona de restricción? Si bien en el caso en este caso podría ser menos el peligro, de todas maneras existe. Y por tanto, entender todos los derechos deben ser de carácter provisorio. Es mi modesta opinión. Senadora Aravena. Leyendo las dos redacciones, Juan, de verdad no, porque la que viene de recursos hídricos es bastante precisa y dice no podrá otorgar provisionalmente derechos de aprovechamiento en aquellas zonas. Entonces yo la verdad es que no sé, porque aquí tampoco hace referencia a los no consultivos, si bien tú lo planteaste, que la redacción no está en ninguna parte. Efectivamente, como interpreta el presidente de la Comisión, es a contrario del censo. En el fondo, las leyes regulan tanto lo que dicen como lo que no dicen, y muchas veces es más importante en el fondo fijarse en lo que no dicen, lo que queda fuera. Y lo que a mí me preocupa en el fondo es que con esta disposición nosotros estemos sesgando el día de mañana posibilidades de buscar en el fondo fuentes de abastecimiento de energía en el fondo distintas, novedosas. Claro, pero si es que esa declaración de restricción deviene en una zona de prohibición, en el fondo, porque se demostró que la napa freática venía en descenso producto de las extracciones consuntivas, porque las extracciones no consuntivas no afectan la napa freática, independiente que en casos particulares efectivamente podría ocurrir. Estos proyectos dejan de existir. Proyectos que podrían en el fondo hacer mucho más eficiente el consumo energético en ciudades como Santiago, Valparaíso, en el fondo distintas ciudades del país. Entonces, ¿de qué manera queda claro en el fondo que el uso de agua que no afecte la disponibilidad del acuífero pueda seguir funcionando si es que la declaración de zona de prohibición o de restricción no dice relación con la sustentabilidad, sino que con la disponibilidad o el nivel de la napa freática, por ejemplo? Presidente, pero esto dice lo que viene del año 81.
O sea, que nosotros especificamos en la Comisión de Agua del Senado. O sea, no se pueden entregar derechos de aprovechamiento definitivo, consultivo y no consultivo, punto. Porque usted deja abierta una gama inmensa, aunque usted diga que no afecta el acuífero. Yo entiendo que el agua es un solo sistema, y me lo enseñaron en la primera preparatoria, o en la primera básica. O sea, aquí yo no dejaría abierto, presidente, la división consultivo o no consultivo, y volvería a que no se puede otorgar derecho a aprovechamiento definitivo, entendiendo consultivo o no consultivo. La verdad que... O sea, es extraño, esta es una lógica. Si estamos resguardando el acuífero... No, porque no la mencionan. Pero hay muchas cosas que no se mencionan en la ley. Sí, lo que yo digo es lo siguiente, porque aquí se hace una norma para un caso excepcionalísimo, que en teoría suena bien, pero termina siendo una puerta de entrada para otro tipo de casos que sí tengan un impacto relevante. Ahora, el hecho que el derecho sea provisional, claro, lo hace entre comillas un derecho más débil, porque porque es provisional, o sea, tiene un límite temporal, pero ese límite temporal también es teórico porque está determinado a las condiciones en las cuales evoluciona el propio acuífero. Nosotros teníamos la propuesta de votar en contra todos los incisos. Entonces, esto desdice todo lo que hemos debatido antes. Bueno, estamos votando. Votamos entonces el 62 ter. Sí. Senadora Proboste. En contra. Senadora Muñoz. Senador Castro. Senadora Aravena. Señor presidente. En contra. Se rechaza 5 por 0. ¿Alcanzamos a ver los otros dos? Sí, 4 y Sí, vamos a proceder está a la referido a lectura. lo mismo, presidente. Por eso están referidos. Artículo 62, 4. Mientras se encuentre vigente la declaración de área de restricción, en caso que se compruebe fehacientemente una afectación temporal de la sustentabilidad del acuífero o perjuicio de los derechos de aprovechamiento ya constituido en carácter definitivo, la Dirección General de Aguas podrá limitar total o parcialmente e incluso dejar sin efecto por la vía de la revocación los derechos provisionales o suspender temporalmente su ejercicio. Los derechos de aprovechamiento otorgados en calidad de provisionales se podrán transformar en definitivos en el caso que se determine alzar la declaración de área de restricción de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, para lo cual sus titulares deberán demostrar haber estado utilizando sus derechos en los términos concedidos. Adelante, tiene la palabra. Bueno, aquí lo que se busca en el fondo es lo que lo habíamos mencionado, en el fondo, establecer qué es lo que ocurre con los derechos provisionales constituidos en un área de restricción. Sin perjuicio, todavía falta una redacción que estábamos incorporando más antes. En definitiva es, por un lado, establecer cuáles son los mecanismos que tiene la Dirección General de Aguas cuando se demuestra que se está afectando el acuífero de forma temporal, a diferencia de lo que ocurre cuando la afectación es de forma permanente, que deberíamos trasladarnos a una zona de prohibición y no a una limitación del ejercicio puntual o a la suspensión o revocación de algunos de los derechos otorgados como provisionales. Y en este segundo inciso, en el fondo, se desarrolla esta fórmula para poder transformar en definitivo los derechos de aprovechamiento otorgados como provisionales, en el fondo, en la medida que se alce la declaración de área de restricción, que hoy día, en el fondo, está... La diferencia en el inciso primero, ¿cuál es la diferencia? No le encuentro ninguna diferencia. Pero es que eso, perdón, nosotros como órgano del Estado solamente podemos actuar por resolución fundada, y yo tengo que, para poder emitir una resolución fundada, tengo que demostrar fehacientemente que se dan los supuestos. O sea, no estoy diciendo, no estoy incorporando ninguna burocracia. No es necesario cambiarlo porque Es lo mismo que está acá. Ya, votemos. Perdón. Pero no podrán votarse aparte. Que votar separado. Lo que pasa es que el otro tema. Vamos a votar el inciso primero. Está pidiendo votación separada la senadora. Inciso primero, del 62-4. En votación, entonces, 62-4, inciso primero. Senadora Proboste. Senadora Muñoz.
Senador Castro. Senador Aravena. Señor presidente. Rechazado. 5 por 0. Vamos entonces. El inciso segundo. Yo le daría una vuelta a este tema. Sí, yo le pongo. Dice el doctorado, que no vamos a tomar, que así no cuál es el sentido de la. Porque siempre podrá. Los derechos de ordenamiento del trabajo. Es como una norma que no aporta mucho, porque no deberán. No se van a transformar automáticamente. Podrán. Si los derechos provisionales pueden pasar a ser efectivos. Que quedó eliminado en la disposición. Los artículos que nosotros estamos aprobando, lo que ocurre con los derechos provisionales ha quedado eliminado. Lo que pasa en el fondo, como un derecho provisional deviene en definitivo, no nos estamos pronunciando. Hoy día eso entiendo que está en el artículo 67 del Código de Aguas, ¿no? Pero ese artículo fue modificado, se supone que el 67. Por eso, por lo mismo. Por la moción de recurso hídrico. Sí, por eso puede cubrir. Sí. A menos que podamos presentar una redacción. Es que eso es lo que creo que hay que hacer. Que puede ocurrir que cambie el estado del acuífero, por lo tanto hay que ponerse en esa situación, hay que instalarlo en el código, en que algo que está restringido se transforme. No sabemos, el cambio climático puede venir para todos, o sea, tengamos esperanza que puede ser el revés. Entonces tenemos que dejarlo, aunque la tendencia dice que no, puede ser que eso cambie. Entonces hay que dejarlo. Y si lo dejamos pendiente para que usted, permiso presidente, pero dado que la tendencia climática dice que eso no va a ocurrir, pero pudiera ser, y esperemos que así sea, que un acuífero que hoy día está en restricción se transforme, que se elimine esa restricción. Entonces debemos incorporar el Código de Agua, porque esto debe abarcar todas las alternativas, esa situación, y eso no está en ninguna parte. Entonces yo propondría una redacción del Ejecutivo respecto a este tema y dejar pendiente este párrafo, porque no tenemos en ninguna parte del Código este aspecto, y es importante. Presidente, yo le pido que votemos porque la verdad esta es una indicación que presenta el Ejecutivo que es altamente riesgosa, porque lo que ellos buscan es transformar la calidad de un derecho provisional en un derecho definitivo. Eso es lo que se está discutiendo en este inciso. Eso es lo que dice. La preocupación que plantea la senadora Aravena es una preocupación súper válida, pero no está referida en esta indicación. No, hace falta incorporar. Claro. Sí, pero sí, eso puede quedar tan pendiente igual que, por supuesto, porque esta indicación lo que hace es transformar un derecho provisional en un derecho permanente. En un escenario de alzamiento de la prohibición. Sí, claro. Pero ese escenario que lo tenemos de restricción. En ningún artículo. Ese es el tema. Claro. Pero hay que analizarlo bien porque esto es un proceso complejo. Además agrega, para lo cual sus titulares deberán demostrar haber estado utilizando sus derechos en los términos concedidos. Senadora Proboste, ¿cómo vota el inciso segundo? Senadora Muñoz. Senador Castro. Senadora Aravena. Yo, dado que estoy sugiriendo que se traiga a colación el artículo, voy a votarlo a favor, porque si estuviéramos con ese articulado definido, podríamos hacer mención a ese. Señor presidente. En contra. Queda rechazado 4 por 1. Ya. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.